Entonces, permítame orar para poner en manos del Señor y que nos guíe en su palabra a todos. Señor, gracias porque has sido bueno, a ti sea la gloria. En tus manos nos ponemos para recibir tu palabra esta mañana, alimenta nuestra alma, y que sea tu Espíritu, Señor, el que nos lleve a la verdad y conforme a tu gracia seamos trabajados en tu Espíritu. En tus manos estamos. Dame entendimiento, permite que pueda hablar con claridad, de una forma sencilla, entendible y sobre todo fiel, Señor, a tu Escritura. En tus manos estoy. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Bueno, voy a leer primero la porción de la Escritura que vamos a estudiar y ahorita empezamos a hacer los enlaces. Jesús está enseñando a sus discípulos en la oración y anteriormente en el sermón pasado vimos la parte donde les dice, cuando ustedes oren, no lo hagan ni como los fariseos ni como los gentiles, ¿no? Oran. Ustedes tienen que orar de otra manera. Y vimos esa primera parte, cómo lo hacen los judíos farisaicos y cómo lo hacen los gentiles idólatras. Y después de que Jesús menciona eso, les da esta porción de la Escritura. Mas vosotros, pues, oréis así. Y ese es lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. Quiero pensar que todos aquí conocen el Padre Nuestro. De alguna u otra manera lo hemos escuchado, ¿no? Muy bien. Dice así esta porción. Padre nuestro que estás, Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar. Eso es importante porque los discípulos generacionalmente, por tradición y generación, oraban. Y hay una parte en la Escritura que los discípulos van y le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y aquí Jesús les dice, ¿cómo tienen que orar? Es interesante. Y les da el Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow. Impresionante. Jesús enseñándonos a orar. Así que voy a empezar primero preguntándonos, ¿qué es la oración? Libros también, como lo dije la semana pasada, ríos de tinta se han escrito sobre la oración. Y podemos contestar de muchas maneras, y seguramente todas tienen razón. Pero primero tenemos que ver que la oración es un don, es un regalo. La oración también es hablar con Dios a través de este regalo que es la oración. Porque Dios, hermanos, Dios ya nos habló. Y dice la Escritura que nos habló en otros tiempos por los profetas y hoy ha hablado, ¿por qué? Por su Hijo. Y todo lo que Dios quiere que sepamos de Él está en la persona de Jesucristo. Y todo lo que queramos saber de la persona de Jesucristo está aquí en la palabra de Dios, la Biblia. Él ya nos habló y está aquí. Así que si tú quieres que Dios te hable, lee la Escritura. Y dice así, que nos dio una oración como un don. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios, Él nos habla a nosotros. Pero a través de la oración, nosotros le hablamos a Dios. ¿Vieron? Pero es un don. ¿Por qué? Primero, tenemos que tener la certeza de que somos escuchados. Y la tenemos. Pero es más la certeza que mi oración es escuchada que mi misma oración. Porque mi oración puede ser frágil, incluso defectuosa, porque no sabemos orar. Pero una certeza sí tengo, que mi oración es recibida, que mi oración es escuchada.
No importa si tengo buena palabra, si mi oración es amplia, excelsa, corta, con términos teológicos, no importa. Lo que es importante es que mi oración es escuchada. Eso es un hecho. Más allá de la forma en la que orar. Porque dice Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Maravilloso. Así que cuando yo me siento a orar, y cuando yo estoy orando, la certeza primera que tengo es que soy escuchado. Aunque no sepa orar, aunque mi oración sea defectuosa, débil, incluso pida cosas que no convienen, el Espíritu Santo se encarga de ordenar mi oración. No pone otra oración, es mi oración ordenada y la sube. Y dice otra parte de la Escritura, con gemidos indecibles al Señor. Y la presenta. Pero la seguridad de que Dios me escuche es irrefutable, hermano. Porque Dios en su tercera persona quien ordena la oración, como lo acabamos de leer, y es Dios en su segunda persona quien la presenta, es Cristo. La presenta al Padre a quien Él ama. ¿Sí? Hay un fundamento bien importante, porque siempre escuchamos que Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama, ¿no? No escuchamos. Una y otra vez en la Biblia está ahí. Pero nunca olvidemos que nos ama en Cristo. El Padre ama al Hijo y en el Hijo, nos ama a nosotros. Sin el Hijo no nos amaría. En Él nos ama. Entonces, si Cristo intercede por nosotros, el Espíritu Santo sube la oración con gemidos indecibles, la presenta a Cristo y Cristo la presenta al Padre, a quien Dios ama, a quien Dios Padre ama. Ten la certeza de que tu oración es escuchada. Ahora, hemos visto que Cristo ha enseñado a sus discípulos cómo es y se debe de orar. Pero no solo está enseñando cómo se debe de orar, sino si vemos el capítulo 5 que estamos estudiando de Mateo, Jesús les viene enseñando el carácter de un cristiano. Primero empieza el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Ya las vimos. Después Jesús hace dos metáforas, la de la sal y la de la luz del mundo, donde nos dice que tenemos que ser así. Tenemos que ser luz y sal del mundo. Y las bienaventuranzas nos dice que tenemos que ser pobres en espíritu, llorar por nuestro pecado. Nos va diciendo todo el carácter de un cristiano. Pero después también nos presenta al cristiano ante la ley. ¿Cómo es el cristiano ante la ley? ¿Cómo la debe de interpretar el cristiano? Y dentro de eso escuchamos que dijo, habéis oído en la ley, ¿no? Que ojo por ojo, yo digo que ama al que te persigue. Todo eso lo estudiamos. Pero Jesús le está enseñando a sus discípulos ¿qué? Cómo deben de ser, cómo deben reflejar el carácter mismo de Cristo. Está sumando algo por ahí. Y después nos da 7 ejemplos de la aplicación de la ley misma en el carácter del cristiano. ¿Cómo debo yo de interpretar? 1, la ira y el cristiano. El adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la ofrenda y hasta el que llegamos hoy, la oración. En este punto nos debemos preguntar, hermanos, sinceramente te pregunto, y me lo pregunto yo también, ¿puedo realmente cumplir con todo esto que se me pide? Sin temor a equivocarme te digo que no, no puedes. No puedes por ti mismo. Existe debilidad remanente de pecado en nosotros. ¿Cómo puedo entonces yo caminar en santidad y obediencia en esta carrera de la fe? Cuando yo escucho a mi Señor Jesucristo estarme diciendo, mira, y me da bienaventuranzas de cómo debo ser ante las cosas, cómo debo ser internamente y externamente. Y luego me presenta como luz y sal, y yo digo, seré luz, seré sal. A veces parece que mi sal se diluye y parezco
como los demás, no veo que pueda yo superar ciertas cosas que pasan en mi vida y estoy luchando con eso. Y luego me presenta todas estas 7 aspectos y digo, no, creo que no puedo. Necesito que Dios me ayude. En este punto veo la magnificencia de la oración como un regalo de Dios, quien en sus 3 personas actúan en la oración. Si mi oración es frágil o imperfecta, es recibida, sí o sí, por el mismo Dios que me pide que ore. Y es el mismo Dios que me ayuda en mi debilidad para orar. Me pide que ore, me pide que sea de cierta manera, pero Él me puede ayudar y necesito que me ayude. Pero aquí es donde yo veo este regalo hermoso de la oración, porque es en la oración en donde yo le pido al Señor que me ayude a honrarlo, glorificarlo, a amar sus mandamientos, a cumplirlos, a que sean dulces como la miel en mi boca. Necesito plenamente la oración. Por eso no se concibe un cristiano que no ora. Porque el mismo Espíritu que mora en nosotros anhela orar al Padre. Jesús mismo, siendo santo sin pecado, oraba todo el tiempo. Ahora imagínense nosotros que tenemos remanente de pecado, necesitamos todavía aún más y más la oración en la comunión del Padre, para que nos ayude en nuestra debilidad y poder cumplir con todo esto que Jesús viene enseñando a sus discípulos sobre el carácter de un verdadero cristiano. Jesús acaba de presentarles las características de un hijo de Dios a sus discípulos y les manda a orar para tener la capacidad de reflejar el carácter mismo de Cristo. Pero esto no se puede sin la intervención divina, hermanos. Así que entramos en un dilema. ¿Cómo orar? Jesús les dice, no desde la hipocresía farisaica, hermanos, no. No desde la vana repetición gentil, tampoco. Necesitas saber y entender, primero, que tu oración es recibida, pero necesitas también entender cómo es que Jesús nos enseña a orar. Jesús les dice, sabe que vuestro Padre conoce tus necesidades, de lo que tienes necesidad, antes que vosotros les pidáis. Eso tiene muchas enseñanzas. ¿Por qué? Porque recuerden que está diciendo Jesús. Antes de empezar con el Padre Nuestro les dice eso. No oren como los gentiles idólatras que oran a sus dioses con vanas repeticiones, balbucean, repiten lo mismo, como el ejemplo que vimos de Diana no sé qué, Diana no sé qué, Diana no sé qué. Dicen, no hagan eso. Porque estos no tienen la certeza de que esa cosa de metal o esa cosa de barro los escucha. Pero nosotros tenemos un Dios que nos escucha y que conoce nuestra necesidad. Así que no oréis así, Él conoce nuestra necesidad. Entonces, eso quiere decir que nuestro Padre es un Padre cercano, con una comunión personal, omnisciente, amoroso, relacional. No está por allá, hizo las cosas y ahí las deja que funcionen. Eso es lo que le llamamos providencia a nosotros. La providencia de Dios acompaña sus decretos. Si Dios dijo que se haga el sol, se hace. El sol hizo, se hace la luz, las estrellas, el mar, la fotosíntesis, pero lo acompaña. No lo dejó hecho ahí y como un relojito funciona solo, no. La Biblia no enseña eso. Dios es soberano sobre todas las cosas y en su providencia Él va acompañando sus decretos. Yo digo que este funcionara y va a funcionar porque yo lo hago que funcione. Dios es muy relacional con su creación y sobre todo con nosotros. Y que cuando entendemos esto, nos preguntamos, ¿acaso el no orar es despreciar este don? ¿Acaso si no oro no estaré yo ofendiendo a Dios? Porque Él me ha dado un don, un regalo, y lo estoy despreciando. Esa es una pregunta. ¿Qué certidumbre, hermano, te da cuando vas a orar o vas a hablar con alguien y le vas a contar tus problemas y ese alguien conoce tu situación? Porque es lo que les dice Jesús. Ustedes no oren así, con vanas repeticiones, porque ellos oran así porque no saben si esa cosa que hicieron de manos les va a contestar. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que conoce mi necesidad. Y fíjense qué hermoso, porque cuando alguien te dice, tú vas a hablar con alguien, tienes un problema fuerte, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Que te va a recibir, vas a poder platicar con él, y te dicen, ya conoce tu situación, ¿no te da paz?
Y llega esa persona y te dice, siéntate, sé lo que estás pasando, sé lo que estás viviendo. Explícame, cuéntame. Y le vas a contar algo que él ya sabe, pues es una relación personal. Pero ¿qué descanso te da que esa persona sabe lo que le vas a platicar? Sabe el asunto que vas a tratar y lo delicado que es. Entonces llegas con toda confianza y le dices, sí, mira, vengo a ti porque sé que conoces mi situación y sé que tú me puedes ayudar. ¿Puedes ver? A llegar con alguien que sabe quién es, que sabe qué hace, no conoce nada y le vas a empezar a explicar a ver si te entiende. Con el Señor, como dice Jesús, Él, el Padre, ya conoce tu necesidad, sabe lo que estás pasando, sabe lo que estás sufriendo, sabe la situación en la que estás, la conoce. Pero aún así te va a recibir y te va a escuchar presentarle tu situación. Pero hay una diferencia enorme cuando ya sabes que Él lo sabe. ¿Por qué engañarlo? Cuando uno ora ante el Señor le dice, Señor, ¿qué confianza me da saber que tú sabes lo que estoy pasando y qué pecado contra ti? Lo confieso porque sé que más allá de que sé que lo sabes, quiero confesarlo. O tengo esta situación, enfermedad, tengo esta situación económica, tengo esta otra, pero tú la conoces mejor que yo. Es más, conoces lo profundo de mis sentimientos, mejor que yo inclusive, porque yo a veces ni me entiendo a mí mismo. Tú me entiendes más que yo mismo. Y empiezas a entrar en una comunión con Él. ¡Qué hermoso! Puedes ver lo que Jesús le está diciendo. Él ya conoce su situación. Y no solo la conoce, más aún está dispuesto a escucharte. Y no es casual, hermanos, el que Jesús haya dado un formulario en el Padre Nuestro, ¿sí? Un formulario, una forma de hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, nos acercamos en la oración como si lo que vamos a pedir fuera lo más importante, ¿sí o no? Y sí lo es, sí es importante, pero no es lo más importante, no para Dios, no para Jesús. Lo que tu necesidad, lo que tú quieres, tus anhelos, la situación que estás viviendo, Jesús nos va a enseñar que no es lo más importante. Es importante, sí, tan importante que Dios se va a dar el tiempo de escucharte, de recibirte y de ver, inclusive resolvértelo. Pero cuando llegan a Jesús, ¿qué esperas tú que Jesús les enseñe? Si les acaba de decir, a ver, ¿qué necesitan? ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué están pidiendo así? Dios sabe su necesidad. Miren, ustedes no oren así, les voy a enseñar cómo orar. Tú esperarías que Jesús empezara diciéndoles, si le vas a pedir algo a Dios, pues pídeselo de esta manera, ¿no? Como dice algunos textos, ven con tu corazón derramado, humilde, ruégale, dale gracias como si le hubieras pedido, y que empezara a explicarte cómo es que le tienes que pedir lo que necesitas. Pero Jesús no empieza por allí. Eso es lo que nos enseña el Padre Nuestro. Ustedes no oren así. No vengan al Señor como si lo que tú tuvieras y lo que tú necesitaras fuera lo más importante. Porque lo más importante, lo que va a enseñarnos Jesús es esto, fíjense bien. Primero, nos presenta ante el Creador de todas las cosas en un acercamiento extremo al llamarle Padre. Es algo extremo, hermanos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento podemos ver cómo los judíos no podían pronunciar el nombre de Jehová, tenían mucho cuidado de hacerlo. Por eso de repente vemos que dicen, el que está sentado en el trono, porque eran muy cuidadosos de siquiera nombrar el nombre de Dios. Y Jesús, de una forma revolucionaria, te acerca al Padre y te dice, dile, Padre nuestro, Padre mío. Y nuestro es que te incluyo a ti. Sí, hermano. Cuando yo estoy en la reunión de oración en las noches y digo, Padre nuestro, ¿qué crees que te estoy incluyendo a ti? Porque le puedo decir Padre mío, ¿no? Pero digo Padre nuestro y te incluyo. Porque no es mío nada más, sino también tuyo. Es nuestro Padre. Y es lo que hace Jesús y les enseña, Padre nuestro. ¿En virtud de qué le puedo decir yo Padre? En virtud de Cristo. Este es el fundamento de nuestra oración. Un acercamiento tan osado al Creador de todas las cosas solo es posible desde la relación de Cristo y el Padre. Es en virtud de Cristo que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es en virtud de Él que nos ama y tiene una relación íntima como sus hijos. Por eso Jesús nos enseña esa frase, Padre nuestro, el vínculo más preciado que Él mismo tiene con el Padre. ¿Y sabes qué? Lo comparte con nosotros.
porque pudo haber hecho Padre de Cristo, ¿no? O mi Padre. Y Jesús dice, nuestro, en virtud de Él mismo, de su justicia y del amor de Él, del Padre a Él y de Él a nosotros. Porque el Padre ama al Hijo y en el Hijo nos ama a nosotros. Y Cristo lo comparte. Y luego viene esta frase que dice, que estás en los cielos. Los cielos es el trono de Dios, como dice Isaías 61:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y 1 Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, cuando Jesús habla de Padre nuestro que estás en el cielo, no está diciendo que está hablando muy lejos de nosotros, sino está hablando de su potestad, de su magnificencia, de este Padre que es glorioso sobre todas las cosas. Y te acaba de acercar a Él de una forma íntima, como tu Padre. Sí, Padre nuestro, y este Padre es el creador de todo el universo, de todas las cosas. Y no lo pueden sostener, porque Él no se sostiene en ello. Las cosas se sostienen en Él. Y la manera que Jesús lo presenta es de los cielos. Estás ahí. Y luego dice Jesús, santificado sea tu nombre. Y yo ahí me pregunto, híjole, ¿no les iba a enseñar cómo pedir? Pero le está diciendo, no es más importante lo que tú necesitas. Es más importante los asuntos del Padre. Porque empieza por ahí, empieza con 3 asuntos de Dios, 3 asuntos divinos. Y este es el primero. O sea, cuando nos acercamos a Dios, sus asuntos son primero, hermanos. Porque si nos encargamos de sus asuntos, Él se va a encargar de los nuestros. Pero Jesús está haciendo esa enseñanza. Llegas corriendo a pedirle al Señor por tus necesidades, primero glorifica su nombre. Primero dale la gloria de vida a su nombre. Eso es más importante y es lo primero que debes de hacer. Es lo que está enseñando Jesús en el Padre Nuestro. Y luego dice, santificado sea tu nombre. No es hacer santo a Dios. Él ya es santo, hermano. Es más bien que su nombre sea honrado y reverenciado, porque Él ama su nombre. Y esto empieza desde nuestra vida misma. Así como hago oración diciendo, porque yo he escuchado mucho, yo también la hago. A veces oramos y decimos, que tu nombre no sea vituperiado por mi culpa. ¿Lo hemos escuchado? Que tu nombre no sea burlado, menospreciado por mi culpa. Porque la manera en que yo me comporto, la manera en que yo me dirijo como cristiano, hace que se rían de mi Señor. No quiero eso, Señor. Líbrame de que tu nombre sea vituperiado por mi culpa. De la misma manera puedo yo orar diciendo, que tu nombre sea santificado por mi vida. Si de algo he de ser culpable, es de santificar tu nombre a través de mi vida. ¿Pueden verlo? Notemos que Jesús les anticipa a sus discípulos que no oren como los gentiles, paganos, orando a sus dioses. Porque a diferencia de esos dioses, Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se los pidamos. Entonces Jesús empieza a orar no para pedir, sino para glorificar el nombre del Señor. Empieza con un asunto divino, un asunto relacionado con Dios, su nombre, y la santidad del mismo nombre y de Dios mismo. Jesús deja ver que, aunque a nosotros nos parezca que nuestros asuntos son los más importantes, para Jesús los asuntos divinos son primero. Ahora, ¿cómo santifico el nombre de Dios? Porque decimos, ¿no? Santificado sea tu nombre. Amén. Pero ¿cómo hago eso una realidad? Inclusive en la misma oración, inclusive en el día a día. ¿Cómo hago que Dios sea santificado en su nombre? Déjame poner un ejemplo. A ver si con este ejemplo puedo como hacerlo más fácil. Digamos que una persona te busca, una persona no cristiana, una persona como muchas veces nos buscan como cristianos para ir a orar por enfermos en el hospital, gente que ya se va a morir, etc.
o están en la cárcel, muchas situaciones de ese tipo. A esta persona le han dado una mala noticia. Está desesperado y dentro de esa lucidez y gracia del Señor te pide que ores por él. ¿Te ha pasado que nos piden que oremos por estas personas? ¿Qué hacemos? Según la enseñanza de Jesús de santificar primero su nombre. ¿Qué se te ocurre? Porque puedes llegar con la persona y decirle, bueno, muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que te bendiga, que te sane, que te quite el dolor, vamos a hacer todo tipo de cosas. Pero Jesús nos acaba de enseñar que lo primero que tenemos que hacer es santificar su nombre. En una relación personal con el Padre que nos escucha. Santificado sea tu nombre. Entonces, ¿qué haces en ese momento para que cuando vas a orar por esta persona, el nombre de Dios sea santificado? Lo primero que tienes que hacer, según esta enseñanza, es pedir que en el nombre de Dios se arrepienta. ¿Sí? Le decimos, ¿quieres que ore por ti para que Dios intervenga? Lo primero que tenemos que hacer es que le pidas perdón por tus pecados. Porque por mucho tiempo lo has ignorado en tu vida, lo has puesto en último lugar. Y ahora sí, porque sí, le vamos a pedir que te sane. Si no es una lámpara maravillosa. Que lo frotas, sale y le pides. No, sé creador del universo. Y le vamos a tocar la puerta y le vamos a decir que nos atienda. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Por el nombre de Cristo. Porque es nuestro Padre. Y porque Cristo nos ha dado esa confianza de ser osados y llegar a Él y decirle, Padre nuestro. Pero ahora tengo que santificar su nombre primero. Y la manera de santificar su nombre es que te arrepientas de sus pecados y le pidas perdón. Y en ese momento estamos santificando su nombre, porque es una realidad de la vida santa, de la santidad de Dios en tu vida, al que le pidas perdón. Y va a haber fiesta en el cielo, porque en ese momento es la manera de santificar su nombre. Pídele perdón y que su nombre sea santificado en tu vida. Porque al hacerlo, ya estás santificando su nombre. Y luego, ¿cómo hago en este mismo ejemplo, en esta misma circunstancia? Hago por la segunda expresión de Jesús es, vénganos tu reino, venga tu reino. Sí, a nosotros. Que venga. Pero no, el reino ya está, por supuesto. ¿Pero qué está diciendo Jesús? En el Nuevo Testamento, el reino de Dios representa la aniquilación del pecado, la victoria y aniquilación de la muerte, la victoria de Cristo sobre sus enemigos, a partir de la entronización de Cristo en su resurrección. De hecho, lo estudiamos el sábado en la mañana, por los que estuvieron ahí en el curso. Cuando Cristo resucita, toda autoridad y toda potestad se le ha sido dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Ha sido entronizado. Es el rey de reyes y reina. Y todo el Nuevo Testamento nos enseña que ese reinado de conquista de Cristo, de poner a todos sus enemigos debajo de los pies, es el fin y la aniquilación del pecado. Hasta su consumación en la resurrección de su pueblo, donde el postrer enemigo es vencido. Esta es la muerte. Es, por supuesto, un asunto relacionado con el Evangelio. Es el Evangelio mismo. Así que la frase es, en la oración, es que venga tu reino. En un sentido es que Cristo reine en tu vida y en la mía. Que limpie de toda mi maldad, que gobierne todos mis sentidos y que sea una realidad que avanza y se extiende por toda la tierra. ¿Pueden ver? Qué hermoso. En una oración yo estoy cumpliendo lo que Jesús dijo. Yo llego con esta persona y le digo, vamos a santificar el nombre del Señor. Sí, amén. ¿Cómo le hacemos? Arrepiéntete de tus pecados. Sí, me arrepiento, Señor, perdóname. Hemos santificado su nombre. ¿Y ahora qué sigue? Pedirle que venga su reino a tu vida. Y que gobierne tu casa, que gobierne tu trabajo, que gobierne tu familia, que gobierne tu matrimonio, que gobierne tus hijos. Que su reino sea evidente en tu vida. Porque cada pecador que se arrepiente, el reino avanza. Y el reino es evidente.
¿Puedes tú decir que el reino de Dios es evidente en tu vida? ¿Que Cristo reina en tu vida? Amén, sí. ¿Y que está venciendo? ¿Y que tienes una lucha interna con el remanente de tu pecado? ¿Y que Dios te está santificando? Eso es el Padre nuestro, es lo que Jesús le está enseñando. Antes de pedirle algo, para ti, que su reino sea evidente en tu vida. ¿Pueden verlo? Y luego dice, y continúa, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego los que estudiamos teología decimos, ¿pero qué no la voluntad de Dios hace siempre de cualquier manera? Es el soberano. Nada, no cae un pájaro sin que Dios esté con él, no, nada pasa sin que Dios lo sepa. ¿No es su voluntad la que siempre sucede? Amén, sí, claro que sí. Pero escuchemos lo que está diciendo. No está diciendo hágase su voluntad porque no está haciendo su voluntad. No, está diciendo, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga así también en la tierra. Es un deseo que todos debemos de tener. Y me recuerda la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 10, que hace un paréntesis en algunos versículos y mientras todo está pasando en la tierra, voltea al cielo y tiene una visión del cielo. ¿Y qué está pasando en el cielo? ¿Qué dice Juan que está pasando en el cielo? Dice, vi tronos y sobre ellos gente que gobernaba con el Señor y la gloria. Entonces, ¿qué está pasando en el cielo ahorita, hermanos? ¿Ustedes creen que en el cielo está pasando envidias? ¿Ustedes creen que en el cielo están pasando rencores, luchas, pleitos, secuestros, muertes? No, en el cielo todo está en armonía con el Señor. Todos están glorificando. Tenemos a todos esos santos que ya murieron en la presencia del Señor, glorificando su nombre y quitándole santo, santo, santo. Digno eres de toda la gloria. Y esa realidad divina es la que Jesús les enseña a sus discípulos y le dicen, cuando tú ores, dile que tu voluntad, como se está haciendo en el cielo, también se haga aquí en la tierra. También aquí en la tierra está haciendo la voluntad de Dios, pero no de esa manera. Y nosotros anhelamos que el Señor ya venga, consume su reino y entonces todos estemos alabándolo y glorificándolo. Ya no haya pecado, ya no haya mentira, ya no haya enojo, ya no haya pleitos ni discordias. Pero esa voluntad que pedimos que se haga que se haga en la tierra como se hace en el cielo y como está sucediendo en el cielo, empieza en tu vida, empieza en tu interior. ¿Qué es lo que todos debemos de anhelar? Y es lo que Jesús les dice. Que la voluntad de Dios que está imperando en el cielo, también sea en la tierra, Señor. Ya quítanos de estos secuestros, de estos asesinatos, de estas mentiras, de este odio, de esta codicia. Ya, Señor, que sea tu voluntad. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, sí, pero va a empezar primero contigo. Tú vas a poner ese granito de arena de la voluntad de Dios en la tierra. Nosotros somos esa sal y somos esa luz en la que el reino de Dios es evidente. Tenemos que reflejar que Cristo, su voluntad es la que impera y gobierna en nosotros mismos. Y hay que pedírselo. Porque como lo hemos explicado, Jesús viene desarrollando todo el carácter del cristiano y de repente lo leemos y decimos, no puedo. Señor, ayúdame en debilidad. Porque yo te amo y cuando veo cómo tengo que ser, me hallo viendo que no puedo hacerlo. Y ese es el regalo de la oración. Porque Jesús le dice a sus discípulos, ok, yo lo sé, pídanlo. Pídanlo que estos tres asuntos divinos sean una realidad. Entonces el Padre Nuestro, que Jesús les enseña, después de decirles que no estén pidiendo, como lo hacen los gentiles idólatras, que le pedían a sus dioses con minúscula, una y otra vez, porque nuestro Padre sí nos oye, no empieza diciéndole, pídele así, sino dice, honra estos tres asuntos divinos primero. Primero es, santificado sea tu nombre. Segundo asunto divino, vénganos tu reino.
Tercer asunto divino, que se haga tu voluntad como se está sucediendo en el cielo, que suceda en la tierra. Porque finalmente todo es la voluntad de Dios. Pero queremos que sea así. El cielo gobierna, hermanos. Para acá nos toca todavía vivir todas estas cosas. Pero pueden empezar la voluntad, el gobierno y la santificación del nombre de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, tu familia. Ahí empieza. Y una vez que hemos visto estos tres asuntos, bastante osadamente, ¿qué dice Jesús que diga? Dame el pan de cada día. Dígale. Qué osadía, ¿no? Porque a veces se nos olvida quién es Dios, quiénes somos nosotros. Y a veces oramos a Dios como si fuera, como dice el Salmo 50, y pensabas que era como tú. ¿Lo han leído el Salmo 50? Que está reclamando que pueden hacer lo que sea y que Jesús como que Dios no hizo nada porque somos iguales. Así como cuando yo le digo a alguien, tú no digas nada, tú tranquilo, ¿no? Si te preguntan, tú no digas nada, tú haz como si nada, tú deja que las cosas sucedan, yo me encargo. Eso es lo que está pasando en el Salmo 50. Y Jesús les dice, no, yo no soy como tú. No pienses que soy como tú. Por supuesto que no. Y a veces, como cristianos, olvidamos quién es Dios. Y es osado, ¿no? Pero sorprende esta oración del Padre Nuestro que Jesús está enseñando cuando de repente, después de decir, Señor, Padre Nuestro, no Padre mío, Padre Nuestro, te incluyo, y Jesús nos incluye. Y luego, tres asuntos divinos. Y después de repente, como si lo demandáramos, danos el pan de cada día. ¿Qué osadía? Pero Jesús sabe perfectamente que si nosotros nos ocupamos de los asuntos de Dios, Él se ocupa de los nuestros. Y eso es fe, hermano. Y eso es andar por fe y para fe. Porque muchas veces nosotros ponemos en primer lugar nuestros asuntos antes que los del Señor. El domingo. ¿Cuántos nos decimos, tengo que trabajar el domingo porque si no, no me alcanza? ¿Cómo? Simplemente dile, acárgate de los asuntos del Señor y luego con toda seguridad, como lo enseñó Jesús, Padre, dame de comer. Dame mi pan. ¿No? ¿Por qué? Porque me he encargado de tus asuntos, confiando en que tú te vas a encargar de los míos. Hay una imagen hermosa en el Antiguo Testamento, cultural, y tiene mucho que ver con la teología también. El amo. El esclavo y el amo. ¿Saben cuál era la prioridad de un esclavo en la época del Antiguo Testamento? No eran sus asuntos. No lo eran. Inclusive cuando tenían hijos, nacían bajo esclavitud y seguían sirviendo al amo. Y la única prioridad que el esclavo tenía con el amo eran los asuntos del amo. Esa era su prioridad. Pero el esclavo, ¿saben qué? No se tenía que preocupar porque iba a comer. No llegaba a su casa y le decía, a ver, amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Cuánto tienes? No. Él servía a su amo y su amo le daba de comer. Punto. Y él llegaba a su casa y comía. Y así es una imagen hermosa con el Señor. Somos esclavos de Cristo, somos Él nuestro Señor. Nosotros le servimos y nacimos para glorificar su nombre y encargarnos de sus asuntos. Él se va a encargar de los nuestros. Porque si no, el que queda mal es ¿quién? Él. Y Él ama su nombre, no va a ser. Pero necesitamos confiar en eso, hermanos. Híjole, es que no sé qué va a pasar. Pues nada, si tú te ocupas del Señor, Él es fiel. Jesús nos lo está diciendo. Dame de comer. Dame mi pan de cada día. He honrado tu nombre, he glorificado tu nombre, he santificado tu nombre. Tu reino es una realidad en mi vida. Tu voluntad es una realidad en mi vida y en la vida de los demás. Dame de comer. Y es aquí, hermanos, donde nosotros vemos ahí, hasta el tercer asunto, entonces sí, Jesús toca el punto de dame lo que necesito. Porque recuerden que anteriormente, ¿qué les había dicho?
Jesús les dijo, no estén pide, como si Dios no supiera su necesidad. Él sabe su necesidad. Pídanla con inteligencia, pídanla con sabiduría, sí, pídanle. Les voy a enseñar cómo. Y hasta el cuarto asunto, mete la petición de, dame mis asuntos, dame de comer, dame mi pan de cada día. Y luego ahí también tenemos que ver que dice, de cada día. Nosotros nos regimos porque, no sé, va a depender mucho de cada quien. Quincena, mensual, ¿no? Hay por ahí docenas, ¿sí? Semana, de 12 días, así nos regimos nosotros, ¿no? Y Jesús, ¿qué dice? Día a día. El día a día. Sí, pero yo recibo la quincena. Ah, pues divídelo en 15, ¿no? Y eso es lo que te tienes que gastar. Ya te lo dieron, ¿no? Sí. Ah, no, pero tú te gastas en un día lo que gastas en un mes. Te gastas en un día lo de un mes, entonces después andas reclamándole al Señor, ¿o no? Señor, no me cayó lo del día a día. Pues, ¿cómo no? Te di un mes, pero te lo gastaste en un día. Es nuestra responsabilidad, porque luego lo queremos culpar, ¿o no? Él es fiel. Él es fiel, pero somos nosotros los que no sabemos administrarnos. Y dice, el pan de cada día. Porque también, ¿qué sentido tiene una dependencia a Dios? Porque te dan tu dinerito, te cae tu dinerito y te olvidas de Dios, ¿eh? Hasta que empieza a faltarte el dinerito, la cuenta empieza a bajar y empiezas, ay, Señor, dame trabajo. En cambio, si es cada día, hay una dependencia muy personal del Señor. Como los bebés. Un bebé despierta con hambre y llora, ¿no? Es la manera de comunicarse. Y hay que darle de comer. A él no le vas a llegar con decir, aguántate tantito, mira, es que mi jefe no me ha pagado. No puedes. Él con la confianza en su corazón de, me van a dar de comer, come, chilla y le dan, ¿o no? Así con nosotros, y es día a día. No le dices, te voy a dar de comer el lunes y luego el miércoles. Así que llora el lunes y luego llora el miércoles para avisarme. No, hermano, es el día a día por una dependencia como un bebé lo tiene de su madre. Así nosotros del Señor. Te levantas en la mañana como los pajaritos. Eso sí, se levantan temprano, ¿eh? Dice, porque dice la palabra de Dios, que no nos afanemos por el día de mañana que ha de comer. Si Él alimenta a las aves. Amén. Pero ¿a qué hora se levanta un ave? A las 5 de la mañana por ahí. Tú dices, 12 del día ya acostado, dices, el Señor me va a alimentar. No, no, hermano. No va a alimentar flojos. El ave tiene toda la confianza y a las 5 de la mañana ya está cantando y ya sale a buscar el alimento que el Señor le va a dar. Sí, porque luego nuestros hijos son bien audaces, ¿no? Señor nos va a alimentar, no te preocupes. Sí, sí, pero no acostado. Pajarito sale a buscar, ¿no? Confiado en el Señor. Y sale a buscar día a día. Vean, yo he visto documentales de los pajaritos y van con su piquito y van y alimentan al... No tienen un refrigerador, no tienen una alacena, llegan ahí y lo guardan, ¿no? Ya mañana ya no trabajamos, ya tenemos... No, el pajarito todos los días va por la fidelidad de Dios y se los da a sus hijos. Ahí está. Porque hay una dependencia y una comunicación directa con el Creador que nos sustenta. Si alimenta a las aves, ¿por qué no cuidará de nosotros también? Si nos dio a su Hijo, que es lo más preciado que tiene, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Pueden ver qué hermoso es? Esta oración del Padre Nuestro tiene una dependencia total a Dios. No es una manera tal que te puedas desligar a Él porque ya te dio la quincena, ya te dio el mes, sino es una dependencia diaria. Por eso cuando estamos en la mesa y nos sentamos en la mesa, decimos, Señor, gracias por el alimento que has provisto en esta mesa hoy. Y si somos de los que comemos mucho, pues oramos en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero siempre le damos gracias porque le entendemos que eso es ¿por qué? Porque Dios es fiel. Dice la Escritura, y todo hombre se ha hallado ¿qué? Mentiroso. Pero Él es fiel y cumple. Y cuando Jesús nos dice que oremos de esta manera es porque Él tiene esta relación íntima con el Padre y lo conoce muy íntimamente, mucho mejor que tú y yo. Con esa confianza. Vamos a dejar estos 3 asuntos que siguen
para el siguiente domingo. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno, por tu misericordia, porque nos has hecho bien. A ti te glorificamos y reconocemos, Señor, tu fidelidad en nuestras vidas. Desde que venimos hoy vestidos, hemos comido y seguro tendrás en nuestra mesa pan. Gracias por ello, Señor. Pero enséñanos a confiar en ti y a depender de ti, Señor, cada día. Basta su propio día, su propio afán, su propio mal. ¿Por qué nos debemos de ocupar del mañana? Somos tus hijos. Si alimentas a las aves, enséñanos a confiar, a descansar en tu palabra. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.